se ha especializado justamente en política latinoamericana, es profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. América Latina está inmersa en una suerte de contraola democrática, desde el reseteo del proceso constituyente chileno, la persecución judicial en Guatemala, el nuevo estilo autoritario en El Salvador, pasando por el cuestionamiento de la democracia en Brasil, bueno, y podemos agregar otros países. La democracia parece estar en serios aprietos en la región. Al igual que ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa, el retroceso democrático está impulsado por la emergencia de liderazgos que cuestionan los principios básicos de la democracia liberal, como la protección de los derechos civiles o la separación de poderes. La literatura sobre democracia en ciencia política señala que la élite política juega un papel central en la instauración y el desarrollo de la democracia, pero también en su deterioro o colapso en situaciones de crisis, como lo estamos viendo. Y sobre este último punto se considera que entre las causas más comunes de la quiebra de las democracias están la falta de apoyo democrático de las élites y el radicalismo ideológico. Aquí me aguanto, me detengo para justamente incorporarlo a este espacio en voces que exploran el mundo actual y justamente con nuestro invitado, pues el profesor Camilo González, entender por qué la tendencia y por qué además se compra tanto el discurso radical. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias por la invitación. A Bueno, usted, profesor, ¿cómo entender un gracias. poco la democracia en estos tiempos, sobre todo cuando hay este tipo de liderazgos? Pues hay muchas causas, pero yo creo que me centraría en tres. Primero es que del lado de los ciudadanos hay una percepción de urgencia, una percepción de inmediatez sobre las cosas que la democracia no ha ofrecido. En ese punto, las encuestas son muy evidentes en decir que los latinoamericanos apoyan la democracia, pero no están satisfechos con ella. Es decir, estas dos preguntas nos hablan de que de corazón los latinoamericanos nos gusta la democracia, pero que la democracia nos ha fallado. Y ahí es donde surge la primera explicación y es por qué acudimos a este tipo de liderazgos, digamos, un poco alejados de la democracia, porque nos ofrecen inmediatez a la hora de solucionar problemas. Es decir, estos líderes que podemos llamar populistas ofrecen soluciones simples a problemas Mm. complejos, pero esto se da al final de cuentas por esa urgencia de la ciudadanía de obtener aquello que en el sistema democrático pues a lo largo del tiempo no se ha podido conseguir y sobre todo teniendo en cuenta que los estados latinoamericanos endémicamente son muy débiles. Segundo, obviamente aparece la idea de lo que bien has comentado sobre la erosión democrática, y es que muchas veces lo que sucede entre las élites es un dilema de seguridad, y es en este tiempo la polarización lo que ha permitido de alguna forma configurar un poco en la estrategia electoral y después en la estrategia de gobierno de muchos líderes populistas, es que efectivamente si un partido, un candidato llega al poder, obviamente la oposición va a entender que ese tipo de gobierno puede ser perjudicial para los intereses de la oposición, e incluso los gobiernos, al ver a la oposición, también aparecen como una suerte de amenaza a la hora de entender de que si la oposición llega al gobierno, se va a cumplir una autoprofecía, toda vez de que si llega a la oposición, pues obviamente va a ser perjudicial para los que fueron Claro. gobierno. Entonces, aparece un poco la idea de la polarización como una explicación de por qué la democracia está retrocediendo. Y por último, hablamos un poco también de que la democracia a nivel mundial está empezando a debilitarse por cuestiones internacionales. Y es todo este cuestionamiento de lo que se llama el orden liberal internacional. Y es que la democracia y el libre mercado son necesarios para el progreso. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, China y obviamente en menor medida Rusia han puesto en entredicho que efectivamente la democracia y obviamente el libre mercado son las únicas formas para lograr el progreso humano. En ese sentido, si Mm. uno ve desde China, pues obviamente tenemos un régimen muy autoritario, pero obviamente con unas tasas de crecimiento muy, digamos, muy exitosas. Y obviamente en el caso de Rusia, pues obviamente la invasión a Ucrania lo que pone de presente es que el derecho internacional se ha debilitado. Entonces también uno puede ver un poco que la democracia se debilita por factores externos.
Profesor, pero a mí me llama mucho la atención, además los ejemplos que ha puesto, ¿no? En el caso de China hay pérdida de libertades, caso de Rusia también hay pérdida, amenaza siempre las libertades. Y varios países de la región pues también repiten modelos similares. Y ahí la pregunta con relación al valor que se le da a esos valores democráticos, lo que implican los valores democráticos, ¿no? Entre otros también lo que es la alternabilidad de poder, porque cuando se vota y se apoya, se avala a un líder radical, que además hasta amenaza con esa pérdida de libertades, pues ya ahí debería llevar a la población a reflexionar sobre lo que podría implicar y hasta qué punto dar o no la confianza a un líder de esta naturaleza que sabemos que puede transitar por el camino de no querer ni siquiera entregar el poder, de ir contra un principio fundamental de la democracia que es la alternabilidad y tan saludable además para cualquier gestión y para cualquier gobierno y para cualquier país. Entonces a mí me llama la atención cómo se han desdibujado cosas que son esenciales. Sí, así es. De hecho, yo creo que hay dos fenómenos que se refuerzan muy bien para entender esto que bien comentas. Primero, por un lado, y es que hablando un poco de la insatisfacción con la democracia, obviamente la aparición de estos líderes que ofrecen soluciones simples o soluciones que al final de cuentas resultan ser fáciles en el papel, pero que atentan al final de cuentas con las instituciones, pues obviamente le permiten a los ciudadanos defender e incluso avalar medidas que son antidemocráticas, pero que de alguna forma resuelven sus problemas cotidianos. Voy a colocar, por ejemplo, el caso de El Salvador. El caso de El Salvador es ilustrativo porque una Sí. crisis de seguridad, una necesidad de obtener mayor protección del Estado, pues ha permitido que el gobierno de Bukele genere toda una política de seguridad, pero totalmente antidemocrática. Ahora, el segundo aspecto muy importante es que las personas, los ciudadanos, solemos ser muy adversos o reacios al cambio. Y eso lo que permite entender es que también, un poco llegando al caso salvadoreño, es que la idea de que el líder que propuso la solución simple aparece como indispensable su continuidad para que obviamente esa solución siga de alguna forma avante. Entonces, por eso no es sorpresa que Mm, incluso Bukele, saltándose la constitución, quiera reelegirse, porque sabe que ujú. su popularidad a través de las propuestas que ha generado, a través de la seguridad, pues resultan ser, digamos, ese combustible para que él siga en el poder. Entonces hay un reforzamiento muy interesante entre lo que propone los líderes populistas, pero también lo que alimenta a la ciudadanía para ese líder populista. Ahora, yo podría entender la reelección en periodos de repente, 2 periodos, ¿no? Como existen en algunos países, hasta de 5 años incluso, porque 4 es como poco, 5 años y reelegible quizás 5 años más para que pueda continuar esa política pública. Es válido, porque a veces pasa que les falta tiempo para poder continuar y muchas veces el que es escogido como el sucesor, pues se hace borrón y cuenta nueva, cosa que da dolor a algunas políticas efectivas. Pero el problema también que uno ve de estos líderes radicales es que ya, bueno, se asoman primero como demócratas y en el camino se van beneficiando de ese poder, se van transformando y luego no quieren soltar. Entonces ahí también la pregunta con relación a esos líderes a los que se le da poder, que definitivamente vienen con un talante autoritario, con unas ganas de hacerse el control de todo que no deberían. Pues por supuesto porque un Bukele que la puede estar haciendo, aunque es antidemocrático, pero está funcionando desde el punto de vista de seguridad para ese país que estaba absolutamente azotado, él debería decir, mira, yo soy de un demócrata y definitivamente lo que no voy a ir en contra de la Constitución y soy del principio de la alternabilidad. Pero eso se va también lamentablemente borrando en el tiempo e ignorando. Sí, así es. De alguna forma, cuando uno debate sobre si la reelección es algo virtuoso, es algo beneficioso o es algo perjudicial, siempre la respuesta más prudente es hablar del término depende. ¿De qué depende si la reelección sea buena? Pues obviamente, como bien comentas, hay una continuidad en el tiempo de las políticas que son exitosas y que la gente de alguna forma avala electoralmente. Pero es perjudicial toda vez de que el populista, el líder que llega a estos gobiernos elegidos democráticamente, pues termina cooptando a las demás instituciones, por lo tanto anula el Siempre. pluralismo muy, digamos, característico de las democracias. Entonces, en ese sentido, la reelección lo que permite entender un poco es esa complejidad en términos del régimen democrático, de que si bien hay políticas que son exitosas y que la gente avala en las urnas,
no necesariamente las reelecciones terminan por beneficiar digamos, el esquema de pesos y contrapesos. Y obviamente teniendo en cuenta que si es un líder populista, pues obviamente va a utilizar las instituciones del Estado para polarizar. Y es que quien no está del lado del populista, pues obviamente va a ser alguien que es una amenaza. Enemigo. Y pues obviamente aquellos que, digamos, están del lado del populista, pues son los que, lo que uno suele decir en ciencia política, reconstruye el pueblo, ¿no? Entonces, obviamente, permite entender muy bien que si bien ese mecanismo que tiene que ver con la alternabilidad en el poder ejecutivo, tiene unas consideraciones muy importantes y unos efectos muy importantes, no solo a nivel de que la gente pueda participar, sino que también la gente a largo plazo pueda proteger sus derechos. Profesor, justamente hoy publico un editorial que hago todas las semanas y el de hoy lo voy a dedicar al criterio de realidad y al pensamiento crítico, porque siento que esa es una gran debilidad, no solamente en el caso de nosotros los venezolanos, sino también creo que es una debilidad de la región y se podría también incluir a otros países. Lo vemos ahora en Estados Unidos con esas polarizaciones y las respuestas que dan republicanos radicales o demócratas también que están dentro de ese radicalismo. Y ahí la pregunta con relación a cómo alimentar ese pensamiento crítico y criterio de realidad que permita ver más allá, que solamente además permita sacar conclusiones sobre la base de los hechos. Dígame usted, profesor, ¿qué líder radical, que incluso ha rayado en el autoritarismo y la pérdida de valores esenciales, de derechos fundamentales, de esos valores democráticos, ha funcionado y ha demostrado que las poblaciones definitivamente están mejor bajo ese concepto de hacer política? ¿Hay alguno que se pueda mencionar? No sé si Bukele, que lo acaba de mencionar, bueno, está con el tema de la seguridad, ha dado resultados y hasta ahora no se ha metido supuestamente, como dice él, con la gente que se comporta como es debido, que es íntegra, ¿no? Sino básicamente con los delincuentes. Pero, pero dígame, ¿qué ha funcionado con ese concepto? Bueno, mira, es una pregunta complicada, no tiene una respuesta, pues obviamente absoluta, porque como hemos bien comentado, tiene una serie de matices. Esos matices de alguna forma revelan las ventajas de un líder populista. Y aquí hago un paréntesis, y es que el populismo por sí mismo no es algo nocivo para la democracia. De hecho, incluso cuando los países están muy estancados en términos políticos, siempre un candidato, una opción que no representa ese sistema político tradicional, pues suele ser muy saludable a la hora de renovar esas opciones electorales que tiene la población. Pero obviamente en el ejercicio del gobierno el populismo sí se vuelve muy nocivo. Y si quiere, volvemos al caso de Bukele, y es, ha agotado todo su capital político de manera muy exitosa con la seguridad, pero si te das cuenta, en el último Ujú. discurso, él prácticamente define que ya hay una final, entre comillas, de la guerra contra las pandillas, ya lo que viene es la guerra contra la corrupción. Yo creo que la guerra contra la corrupción es algo muy etéreo, sobre todo Mm, para un discurso como el de Bukele, sobre todo teniendo en cuenta que corrupción se puede utilizar para perseguir opositores. claro. Entonces, obviamente, no necesariamente digamos, digamos, el populismo en el gobierno es saludable, sí lo es en la competición electoral, y pues obviamente tiene unas implicaciones muy, digamos, negativas a la hora de entender esto en términos de, pues obviamente, la satisfacción de la democracia y obviamente el respeto no solamente por los derechos humanos, sino también por la separación de poderes. Entonces, obviamente es una respuesta complicada. Creo que el Ujú. ejemplo no se me vendría incluso a la cabeza en este momento, y sobre todo si pudiera repasar rápidamente, serían pocos o casi que ninguno, digamos, de los presidentes Efectivo. que son populistas y que han tenido al final de cuentas como éxito aplicando ese populismo que tú mencionas. Y que para mí efectivo es que haya respeto, que verdaderamente haya respeto a las libertades y a los derechos fundamentales de una población. Y ahí vuelvo otra vez al tema del pensamiento crítico, porque a mí no me compran discurso ya hoy en día, después de haber vivido tantas cosas, populistas, sea de donde sea de la tendencia política que sea, pero que yo vea que tiene esas características de populista, de vender cosas que son muy difíciles incluso de realizar, de poner en la práctica, además con las gestiones o con lo que le está quedando de repente de problemas en su país. Y también porque si siento que hay amenazas a los derechos fundamentales y a las libertades, yo hago distancia, marco distancia y digo no, porque para mí la manera de vivir ideal es con libertad.
Así es. De hecho, o sea, de nuevo, como venía comentando, es muy bueno el populismo en términos de nuevas opciones políticas, pero siempre suele ser muy controvertido a la hora de gobernar, porque los populistas terminan por caer, digamos, en el maniqueísmo, es decir, en dividir una sociedad Sí, entre señor. buenos y malos, y pues obviamente bajo esa lógica discursiva, pues terminan gobernando para unos y no para Ujú. todos. Entonces, obviamente, como bien comentas, y un poco acercándonos a este pensamiento crítico, resulta difícil entender que el populismo como una forma o un mecanismo de gobierno sea saludable. Lo es Mm. solamente en términos de la competición electoral, pero también entendiendo que el populismo lo que busca es como romper, digamos, esa intermediación entre, digamos, los partidos políticos y los ciudadanos. Los ciudadanos terminan acercándose más al líder, se sienten más cercanos al líder y por lo tanto mucho más cercanos al gobierno, pero obviamente, como todos los populistas a lo largo de la historia, sobre todo en América Latina, terminan repitiendo los mismos errores a partir de dividir a la sociedad, de polarizar y pues obviamente terminan por perseguir a la otra mitad de la sociedad y eso Sí. pues termina por fracturar mucho no solamente los vínculos políticos, sino que muchas veces termina por romper los vínculos sociales y eso es mucho más grave aún. Y se cometen mayores injusticias de las que había antes por las cuales se votó por esos supuestos salvadores. El caso de Milei, por ejemplo, en Argentina, interesante también que pueda compartir su punto de vista, porque creo que refleja un poco lo que usted está diciendo de ese discurso populista para romper con lo que ha sido el peronismo y sus consecuencias durante tantos años, pero habría que verlo en la práctica hasta qué punto verdaderamente se comporta como un demócrata y lejos de ser un totalitario o un radical autoritario, sea básicamente un hombre contundente, ¿no?, en la aplicación de sus políticas. Así es, Milei coloca en un mismo saco tanto a los peronistas como a los antiperonistas. Él los denomina como la casta política. Y en ese sentido, una de las frases que acompaña mucho sus mítines, que es casi que prestado pues, de la protesta de 2001 en Argentina, es que se vayan todos. Entonces, eso implica al final de cuentas que si no están con Milei, pues obviamente van a tener una mala suerte con él y si uno también nota en términos institucionales, él busca reducir al Estado casi que a su mínima expresión y eso pues termina por, digamos, dificultar mucho lo que pueda suceder en términos de gobernabilidad digamos, a futuro. Hay que Ujú. recordar que todavía el señor Milei, si llega a ser presidente, pues no es que tenga la mayoría digamos, de bancas, de escaños para lograr aprobar su agenda legislativa. Y eso pondría en un dilema a mi ley de que si no cumple sus propuestas, pues va a echarle la culpa al Congreso, pero si Exacto. el Congreso pues obviamente sigue bloqueando, pues habrá la otra opción mucho más, digamos, agresiva, incluso antidemocrática, y que ha experimentado también América Latina en varios escenarios, y es que termine por cerrar el Congreso. Entonces, eso es mucho más grave y es lo que supone un poco ese dilema que tienen todos los populistas, y es para no caer en digamos, en la decepción de su propio electorado, tiene que asumir posturas radicales, posturas agresivas contra las instituciones, y si al final de cuentas adoptan la democracia, pues terminan pues decepcionando a ese electorado. Entonces, Ujú. obviamente, aquí hay algo muy importante y es entender que estos líderes populistas, si bien no tienen ataduras dentro de sus movimientos, cuando lleguen al gobierno las van a tener, pero la forma en que se manejan con esas instituciones del Estado va a ser igual o va a ser distinto, pues obviamente caerá un poco en la idea de cuál es la personalidad, cuáles son, digamos, esos pequeños frenos y contrapesos que tienen al interior de su círculo cercano. Ahora Entonces, ya sí para... aparece un poco, Sí. mi ley un poco como muy problemático desde ya, Mm. incluso cuando no ha ganado la presidencia, sobre lo que puede hacer en Argentina, sabiendo que Argentina todavía sigue siendo una democracia. Claro, y ya para terminar también y su reflexión con relación a nosotros, obviamente como poblaciones, uno, bueno, puede llegar a la conclusión de que somos una presa muy fácil para los populistas. Y por eso, ¿para qué van a cambiar el discurso? ¿Para qué van a dejar de utilizar esa estrategia, esa herramienta si funciona tan bien? Porque la gente lo único que quiere es básicamente apostar a aquello que escucha, básicamente a lo que quiere escuchar y se lo están dando, ¿no? Aunque sea mentira, aunque sea falso, aunque sea inviable. Y entonces ahí vuelvo otra vez al
el tema del criterio, que uno dice, pero por favor, saca las cuentas, no hay manera de que eso que está ofreciendo se pueda dar en el tiempo que lo está ofreciendo. Pero igual no se hace el razonamiento y se termina votando muchas veces por personas que incluso, bueno, son una amenaza hasta para un sistema de libertades. A mí eso me sigue generando, bueno, me preocupa mucho. Le dedico mucho de mis espacios, de mi tiempo, de mi profesión a eso, a generar la conciencia para un pensamiento crítico que creo que es vital en la región, que está demostrando todo lo contrario. Sí, así es. Yo creo que lo que sucede mucho en América Latina y en el mundo es que paradójicamente la política no es racional. La Mm, política se basa un gran componente de ella en las emociones. Y eso es lo que termina al final de cuentas moviendo a grandes masas de ciudadanos a votar por candidatos que racionalmente nosotros los estudiosos terminamos por decir, no, no es viable. Entonces lo que sucede ujú. mucho es que en contextos de alta desigualdad, de alta pobreza, quien ya lo perdió todo, pues obviamente se lanza y apuesta a por todo, pues obviamente para lograr algo, y es algo que terminan explotando muy bien los populistas. Soluciones fáciles a problemas complejos, obviamente la idea es sentirse parte de algo, eso también es muy El importante en términos del Salvador, populismo, porque, exacto, porque genera una identidad de grupo. Los seres humanos somos seres sociales y por lo tanto pertenecer a algo nos envalentona y nos empodera. Y finalmente también la idea de entender un poco que cuando se identifica muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pues obviamente eso le permite no solamente a los ciudadanos, sino también a los líderes populistas, pues tener muy bien identificado ese target, ese objetivo hacia dónde ir. mm, Entonces son muy, digamos, muy bien, o sea, armados conceptualmente muy, muy buenos en términos de decir hacia dónde van y qué medidas tienen que hacer. Eso muchas veces es lo que carecen la mayoría de los políticos, porque obviamente cuando uno hace política en democracia tiene que negociar, tiene que transar, ujú, y eso es lo ujú. que termina desilusionando a los ciudadanos. Entonces, dos cosas importantes aquí como para cerrar es, primero, la política es de emociones, y es ahí donde aparecen los populistas para explotar eso. Y dos, pues obviamente, si hay algo que tienen que aprender los políticos, digamos, tradicionales de los populistas, desafortunadamente, es mantener ciertas líneas de coherencia. Porque al final de cuentas, cuando un populista gana, es que están castigando esa falta de coherencia de la mayoría de los políticos tradicionales. Usted sabe que, profesor, yo siempre digo que hay que desconfiar, no sé si usted está de acuerdo, de aquel político, candidato que llegue con un discurso divisionista. De plano hay que desconfiar, alguien que ya te asome, que eso, que va hacia la polarización, hacia unos buenos y unos malos, hablarle a solo un grupo de la población, a una parte de la población y no a la otra. Yo digo que de plano hay que desconfiar, porque eso no puede llevar a nada bueno, no puede derivar en nada realmente positivo para un país, porque solo un país se puede levantar es verdaderamente con la unión, con un trabajo mancomunado, con una sociedad consciente y además una sociedad que obviamente esté siempre abocada al beneficio colectivo, ¿no? No al individualismo. Entonces, a mí eso ya de plano me genera ruido y siempre le digo a la gente, desconfía, desconfía de ese discurso porque nada bueno va a traer y así lo hemos visto a lo largo del tiempo y vaya que tenemos experiencias muchos de nosotros. Sí, así es. Siempre es bueno y sobre todo ahí el valor fundamental de la educación que nos permite al final de cuentas tener esa visión crítica del mundo y no tragar entero, como solemos decir muchas veces los profesores. Y es pues obviamente que hay muchas experiencias en la historia que terminan por validar lo que después termina sucediendo en muchos países. Y es que la opción populista pues de nuevo ofrece incentivos y atractivos para el presente, pero para el futuro termina siendo totalmente una pesadilla. Y eso, pues, Contraproducente. América Latina es ejemplo o tiene muchos Uh -huh. ejemplos, digamos, recientes y pasados. Totalmente. Gracias, profesora. Me ha encantado esta conversación con usted. Le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado. Manuel Camilo González es politólogo, es internacionalista, se ha especializado justamente en política de Latinoamérica, profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Muchísimas gracias y feliz tarde para usted, profesor. Muchas gracias, Gladys, por tu invitación y un saludo a la audiencia. Y bueno, me toca ya cerrar el programa. Teníamos contemplado y lo había ya